Buenos días, queridos estudiantes. Espero que todos se encuentren bien de salud, igualmente sus respectivas familias. Bien, espero, me están escuchando, ¿no? ¿Sí? A ver. Sí, profesora. Oh, gracias, gracias. Bien, hoy día entonces tenemos una mañana un poquito nublada, como hemos visto. Así es, ¿no? Este clima que tenemos en Lima, en la costa en general, ¿no? Sobre todo la costa central y la costa sur, son muy especiales, ¿no? Entonces, pero parece que, ¿no? Vamos a tener también un mediodía bastante radiante. A ver, entonces aprovechemos estos primeros minutos en que uno, ¿no? Ya desayunó bien y entonces ahora vamos a comenzar a realizar los temas que nos corresponden. Vamos hoy día a ver todo lo que se refiere a las ecorregiones del Perú. Las semanas anteriores hemos estado, ¿no? Trabajando los biomas en el mundo y ahora vamos a repasar cuáles son las ecorregiones, ¿no? que tenemos en Perú y qué características tienen. Aparte vamos a trabajar también la Amazonía y la Antártida, ya que en ambos lugares nosotros tenemos injerencia. Las áreas naturales protegidas, ¿no? Por el Estado, que son, ¿no? Muy importantes porque justamente lo que hacen es proteger, ¿no? Que los recursos naturales no se agoten. Y por último vamos a ver también las áreas que han sido reconocidas internacionalmente como reservas, ¿no? De biosfera y patrimonio mundial natural, ¿sí? Bien, todo esto es un repaso porque ustedes deben haber llevado estos temas en la educación básica regular y hoy día lo vamos a sistematizar. En primer lugar, ahí tenemos la foto, ¿no? De quien fuera el primer ministro del Ambiente. Cuando se creó por primera vez el Ministerio del Ambiente, el doctor Antonio Brac, ¿no? Digamos, logró ser el ministro de esta cartera. Bien, ¿y por qué lo estamos recordando? Porque, bueno, él digamos, hizo estudios, ¿no? De la geografía del Perú, sobre todo en el campo de la ecología. Y eso ayudó también y aportó, ¿no? Al conocimiento del campo de la geografía, ¿no? Hoy día vamos a trabajar entonces sobre la base de su teoría, ¿no? Cuáles son las ecorregiones y qué características tienen, ¿ya? Antes que nada tenemos que explicar qué cosa es, ¿no? Una ecorregión, ¿no? Ya sabemos que es una región, pero ¿qué es eco? Eco viene de ecología, y la ecología tiene mucho que ver, ¿no? Con, digamos, todas estas entidades, ¿no? Que tenemos en la Tierra. Se trata entonces de entidades como la flora, como la fauna, ¿no? Pero muy aparte de estos dos, también tenemos microorganismos, ¿ya? Y bueno, estos microorganismos, flora y fauna, además habitan, ¿no es cierto? Habitan en un área determinada de acuerdo a las condiciones climáticas, a las condiciones edáficas, es decir, el tipo de suelo, ¿no es cierto?, que tienen, ¿no? ¿Y qué cosa ocurre en estos ecosistemas, ¿no? En estos ecosistemas hay una interacción. Importante es, digamos, mencionar, ¿no? Que entre estas entidades hay interacción, ¿no? ¿Qué cosa significa interacción? Que unos influyen sobre los otros, ¿no? Algunos influyen más que otros sobre los otros también, ¿no? Eso es importante, ¿no? Miren cómo se parece, ¿no? Ustedes vayan reflexionando cómo se parece mucho el funcionamiento de las entidades no humanas. Estoy hablando de la flora, de la fauna, inclusive de esos microorganismos que también habitan no solamente en estos elementos, sino también habitan en el suelo, ¿sí? En el suelo, ¿ya? Entonces, es importante entonces, ¿no? Saber que hay esas interacciones entre estos elementos, igual que en la sociedad, ¿no? Nosotros como seres humanos interactuamos unos con otros, ¿no? Y eso es algo importante, ¿no? Por ejemplo, tener amigos, ¿no? Asistir a un colegio, tener allí amigos, volver a la casa, tener una familia, ¿no?
sábados y domingos tenemos un barrio, ¿no? Entonces nos estamos conectando con otras personas. Y esa también es parte de nuestra naturaleza, ¿no? El ser humano es un ser social, ¿no? Es decir, difícilmente hubiéramos sobrevivido si las personas no hubieran interactuado entre ellos, ¿no? Entonces, quiero que entiendan ustedes entonces que las ecorregiones son estas áreas geográficas que van a tener condiciones más o menos similares, porque podrían estar no solamente ecorregiones en Perú, sino también nuestros países hermanos de América Latina también tienen, ¿no?, parte de estas ecorregiones que nosotros también poseemos. No podemos decir que son únicas, ¿no? Bueno, de hecho está dentro de nuestro territorio, entonces son suelos que pertenecen al territorio peruano, ¿no? Pero estas ecorregiones se extienden a estos países vecinos también, ¿no? O quizás al revés, para no entender las cosas equivocadamente, que las ecorregiones que hay en otros países también se incorporan, ¿no?, dentro del territorio, digamos, peruano, ¿correcto? Bien, acá, por ejemplo, tenemos el mapa de las ecorregiones. Inmediatamente ustedes ven que este verde limón clarito constituye lo que es la selva baja, ¿no? Es la ecorregión más grande que nosotros tenemos, la más extensa, desde el norte hasta el sur prácticamente, ¿no? Lo que estamos viendo en un color hoja, de hojas, del color verde de las hojas, un poco más oscuro, se refiere a la selva alta, ¿no? Como ven ustedes, la selva alta también, ¿no? Es longitudinalmente, digamos, ocupa un espacio, ¿no?, bastante amplio, ¿sí? Pero además esta selva alta, por el color, nos estamos dando cuenta que incursiona en lo que va a ser, digamos, toda esta región que está pintada en un color beige, ¿no? Un color beige, un color lúcuma, ¿no es cierto? Esto corresponde ya a las zonas que son, ¿no?, digamos, de mesetas, digamos, de zonas altas, ¿no?, de cordillera en todo caso, ¿no?, para que ustedes sepan que la selva alta también no solamente está en la parte oriental, sino también entra, ¿no?, por algunas partes, ¿no?, digamos, bajas dentro de lo que es la magnitud, ¿no?, de altitud que tiene la cordillera de los Andes, por ahí también se extiende. Es más, hasta si ustedes se fijan en la parte norte, la selva alta se acerca y se aproxima mucho ya a lo que va a ser la costa, que está pintada en color amarillo. ¿Se dan cuenta? Entonces, luego vamos a mencionar de algunos animales, por ejemplo, el oso de anteojos, ¿no? Es un oso muy típico de América Latina. El Perú tiene este oso de anteojos. Obviamente que los osos no pueden, ¿no?, haber, digamos, crecido en áreas secas, ya que los osos necesitan comer y generalmente lo vinculamos con zona de bosques. Pero miren ustedes, entonces este oso de anteojos, su origen ha estado en la llanura amazónica, ¿sí? O sea, en la Amazonía, en nuestra selva, ¿no? Pero, como ven ustedes, buscando sus alimentos, básicamente, ¿no?, creemos que estos osos se movilizaron hacia la parte, digamos, como camino quien va hacia la costa, ¿ya? Bien, vamos a ir tratando cada ecorregión, ¿sí? Tenemos nosotros dos ecorregiones que son marinas, ¿no?, porque son espacios que están frente al litoral peruano, en un área que corresponde al mar peruano. Ahí tenemos, por ejemplo, esta primera ecorregión que la vamos a llamar Mar Frío de la corriente peruana, ¿no? En el mapa que tenemos hacia la izquierda, esto pintado en color celeste, muy clarito, viene a ser el espacio, ¿no?, del mar peruano hasta las 200 millas. Y esas flechas indican el movimiento de la corriente peruana. Ya nosotros hemos tocado este punto en clases anteriores, ¿no?, donde vimos que las aguas que vienen prácticamente desde más o menos a la altura, ¿no?, media de lo que es Chile en su espacio en el mar, ¿no?, ya vamos a encontrar que las aguas son frías, ¿no?, porque vienen prácticamente aguas que están dando círculos, ¿no? Entonces este círculo viene primero bordeando la costa chilena, más o menos, ¿no?, desde la mitad de Chile, que es un país muy alargado, ¿no es cierto?, desde la mitad, y entra estas aguas frías hacia el Perú. Y a la altura de Piura, como hemos visto, ya esta corriente peruana
comienza a girar hacia la izquierda. Claro que tiene que girar hacia la izquierda porque miren ustedes qué forma tiene el litoral, ¿no? Así una forma inclinada. Entonces, por lo tanto, la corriente que viene en esa dirección tendrá que voltear, ¿sí? A la izquierda, ¿no? Es decir, a los mares profundos. Bien, donde estamos viendo nosotros, Piura, ustedes ven la península de Sechura, ¿no es cierto? Es una porción de tierra que sale hacia el mar, muy cerca de la flechita que está más arriba, ¿no? Entonces, hasta allí más o menos el Perú estaría a 5 grados de latitud sur. Y si nos vamos hasta Tumbes, ese borde ese límite entre lo que es Tumbes y Ecuador, allí empieza más o menos los 3 grados de latitud sur. O sea, entre Tumbes y Piura va de 3 grados a 5 grados de latitud sur, ¿ya? Ese es el espacio, digamos, donde vamos a encontrar otro tipo de mar, ¿no? En este caso va a ser el mar tropical, porque las aguas son cálidas. En cambio, en esta ecorregión del mar frío, ¿no es cierto?, de la corriente peruana, las aguas son, digamos, de bajas temperaturas. Y eso favorece la abundancia del fitoplancton, también de plantas como las que ustedes están viendo aquí, las algas, las cuales consumimos, ¿no? En un rico ceviche nos falta, ¿no? El yuyo. Entonces, plantas son algas, ¿no es cierto? Bien. Y luego la gran variedad de faunas, ¿no? No solamente de peces, ¿no? Hay una gran variedad, digamos, de peces como las anchovetas, las sardinas, ¿no? Entre otros. Y no peces, como son, por ejemplo, aquí tenemos un cangrejo, ¿no? Los choros, las almejas, las conchas de abanico, imagínense, una gran variedad. Y no solamente tenemos, pues, no peces, sino también tenemos animales mamíferos. Por ejemplo, tenemos los lobos marinos, ¿no? Los lobos marinos, qué lindos que son. Hay muchas aves también, ¿no? Porque tenemos muchas islas, ¿no? Y las aves buscan las islas porque allí el ser humano, pues, no habita, ¿no? Entonces ese es el escenario donde naturalmente los animales han tomado posesión de esta ecorregión, ¿ya? Entonces implica también las islas, ¿no es cierto?, donde vamos a encontrar una gran variedad de aves como el guanay, el piquero, el pelícano, ¿no? Tenemos pingüinos, bueno, pingüinos son mamíferos, ¿no? Mamíferos que son ellos ponen huevos, ya, bueno, mamíferos. Entonces tenemos el pingüino. Luego, ¿qué más? Tenemos las gaviotas, ¿no? Bueno, una gran cantidad, digamos, de fauna, ¿no? Entonces, somos uno de los 17 países que son megadiversos, ¿no? Así que vamos a encontrar de todos. La gente que viaja a Perú se queda maravillada con todo esto. Luego tenemos, como les explicaba, el mar tropical. Allí tenemos en el mapa de la izquierda, apuntando justamente hacia lo que viene a ser los mares, tanto de Tumbes como el mar de Piura también, ¿no? Tenemos la ecorregión tropical. Como les explicaba, ¿no? Está prácticamente ubicada desde más o menos 5 grados de latitud, ¿no? En el norte del Perú, ¿no? Y va a llegar inclusive, ¿no? Va a pasar este mismo mar tropical, lo tiene Ecuador, lo tiene también Colombia, ¿no? Y por supuesto Borrea, ¿no? Todo lo que viene a ser América Central, en la parte del Pacífico, inclusive llega este mar tropical hasta la Baja California, en México, ¿no? La temperatura, entonces, ¿no? La anterior eran temperaturas frías, ¿no? Y aquí más bien las temperaturas por, ¿no? El tipo de mares cálidos que tenemos va a aumentar. Entonces va a fluctuar entre 19 grados Celsius en el invierno y 23 grados, ¿no? Celsius en el verano. Como se darán cuenta, entonces, por eso es que hay personas, ¿no? Que, bueno, tienen la suerte de vacacionar, les toca vacaciones en los meses de invierno, ¿no? Si está en Lima o si está en el Callao. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Algunas que tienen esa oportunidad, ¿no? Viajan hacia los mares del norte, como si fuera un verano en el norte, ¿no? Porque ellos tienen, como ven ustedes, estas temperaturas cálidas, ¿no? Las van a seguir teniendo, ¿ya? La flora que existe aquí es una flora, pues, también, ¿no?
de algas, hay una de las plantas más importantes que hay en este lugar son los manglares. Tenemos la foto de la derecha, ¿no? A la izquierda están las algas y a la derecha están los manglares. Así como ustedes los ven, las raíces, ¿dónde están las raíces? Parece que salieran del agua, ¿no? Del propio mar. Bueno, sucede que aquí hay una interacción importante entre las aguas que proceden del Pacífico, que son aguas saladas, pero por otro lado, también por este lado, desembocan, ¿no? Los ríos, ¿no? Por ejemplo, el río Tumbes, el río Zarumilla, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que se mezclan las aguas saladas con las aguas, digamos, dulces que poseen, pues, los ríos, creando, digamos, este tipo de plantas, ¿no? Aparte de ello, aquí hay un fenómeno, ¿no?, que se conoce como mareas. En realidad todo el Pacífico tiene cada cierta cantidad de días mareas altas y luego vienen las mareas bajas. Aquí entonces en Tumbes, estas mezclas de aguas se producen justamente por eso, ¿no? Cuando en el día la marea sube, cubre todas las raíces, y cuando la marea baja, entonces se descubren las raíces y se descubren las plantas. Este lugar de manglares va a ser un lugar muy rico en animales, ¿sí? En animales, en especies tanto, especialmente en lo que es fauna, ¿no? Inclusive hay, bueno, mejor leamos por aquí, ¿ya? En la parte de abajo, la zona de los manglares posee cangrejos rojos, langostinos, conchas negras, almejas, caracoles, hasta podríamos encontrar un cocodrilo americano como el que están viendo ustedes aquí a la derecha, ¿ya? Y también los peces no los vemos aquí, ¿no?, frente a Lima, frente al Callao, no lo vamos a ver. El pez merlín, por ejemplo, es uno de los más, ¿no?, conocidos. Son peces grandes, ¿no? El pez barrilete, el dorado, no es el dorado que hay también en el Amazonas, este es un dorado del mar, ¿no? El atún, y bueno, las tortugas, bueno, yo he nadado un poquito con cerquita las tortugas, ¿no? Allá en el norte, ¿no? En Piura, en las playas de Piura, ¿ya? ¿Qué más tenemos por aquí? Y inclusive vamos a poder encontrar entre los manglares, probablemente encontremos el oso manglero, el oso de los manglares también, ¿no? Bien, entonces es, no se olviden, lo más importante en flora va a ser los manglares, ¿ya? Y en cuanto, digamos, a la riqueza que tiene, la riqueza está en el mar, ¿no? Por la gran variedad de especies que tiene. Vamos ahora al desierto del Pacífico, que no es otra cosa que el desierto peruano, ¿no? Cuando decimos desierto peruano, ya nos estamos imaginando el bioma desierto, Observen que está pintado en color amarillo. Prácticamente, ¿no?, a la izquierda en este mapa, viene desde donde termina, inclusive hay una parte, ¿no?, de Piura, que también es desierto. No se olviden que Piura tiene el desierto más grande del Perú, que viene a ser el desierto de Sechura, ¿sí? Es increíble lo grande que es este desierto. Lo he cruzado con avión, y el avión ha tardado unos minutitos hasta cubrir todo el espacio del desierto de Sechura, que yo no me lo había imaginado tan grande, ¿no? Entonces, abarca desde ahí prácticamente por Piura, bordea todos los departamentos que tienen, digamos, frontera con el mar hasta Tacna. Y luego este desierto continúa también en Chile, ¿correcto? Bien, el clima que vamos a encontrar aquí es este clima, pues, semicálido, ¿no? Pero al mismo tiempo muy seco. ¿Por qué semicálido? Porque inclusive los que vivimos en Lima, ¿no?, miren, nosotros tenemos inviernos, pero inviernos que son, digamos, manejables por nosotros. Nos ponemos una chompa más y se acabó el frío, ¿no? Nos ponemos un pantaloncito, quizás, ¿no?, un poquito, ¿no?, digamos, el polar, y nos sentimos bien, ¿no? ¿No? Es decir, no tenemos temperaturas extremas, ¿no? Salvo que ocurriera por ahí, pues, el fenómeno del niño o la niña, donde se va a alterar un poco estas temperaturas. Pero en general, digamos, tenemos unas temperaturas, digamos, promedio, que no nos impiden a nosotros desarrollar nuestras
nuestras actividades, ¿de acuerdo? Entonces, es importante entonces, digamos, que estas temperaturas pues son estables, ¿no? En el caso, digamos, de Lima. Lo que sí, cualquier persona que viva en otro departamento, cuando llega a Lima o cuando llega a cualquier ciudad de la costa, extrañamente va a ver que casi siempre tenemos cielos nublados, ¿no? Eso es ya algo permanente, mucha humedad, que ya lo hemos también trabajado, ¿no? Pero humedad, ¿por qué? En el invierno sobre todo, ¿no? Ya hemos visto de que eso es por evaporación de las aguas, y bueno, no hacen nubes, ¿no? Como para que llueva, ya eso lo hemos explicado en clases anteriores, ¿no? Se le dice seco porque no llueve, ¿ya? Por eso se llama clima desértico o árido subtropical. Subtropical porque no es como las zonas tropicales donde llueve, pero aquí en Lima, en la costa en general, no llueve, no llueve. Lo que vemos es una garúa, neblinas invernales. El relieve que tiene entonces el desierto es un relieve en realidad llano. Observemos ustedes ahí a la derecha, tienen por ejemplo las dunas, ¿sí? Las dunas, las cuales, ¿no? Digamos, están cubiertas de arena. Y todo estas figuras que se forman por las dunas es por la erosión eólica que ya hemos estudiado también antes, ¿no? La acción de las aguas del desierto del Pacífico van creando, digamos, acantilados, como el que ustedes están viendo a la derecha, ¿no? Son acantilados, se parecen mucho a la Costa Verde, ¿no? Pero este lado es desértico, ¿no? Y así vamos a encontrarlo, por ejemplo, en Ica. Se les llama tablazos porque además que son de arena, ¿no? Prácticamente están al borde del mar, ¿ya? La fauna aquí también, aun cuando se llame desierto, es también variada. Por ejemplo, tenemos aves como el cernícalo, ¿sí? El aguilucho, las tortolitas, ¿no? Son pequeñitas, tortolitas peruanas, ¿no? Luego tenemos también, bueno, aquí no se ha puesto el halcón, pero yo creo que ya les he comentado que yo aquí donde vivo hay árboles un poco bastante altos, pasan los 5 pisos que tiene mi edificio, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, están anidando algunos halcones, ¿no? Ahora no los he visto, pero en otros momentos las clases han sido interrumpidas, hay veces por los chillidos que dan estos halcones. Bien, vivo cerca del aeropuerto, ¿no? Entonces estamos pensando que estos halcones eran del aeropuerto, solo que con la pandemia han pasado ya algunos a los árboles cercanos, ¿no? Posiblemente por eso. Bueno, pero dejemos a los halcones allí al lado. Tenemos lagartijas, serpientes, peces, ¿no? De ríos como algunos, ¿no? El bagre, por ejemplo, la lisa. Tenemos también crustáceos como el camarón de ríos, ¿no? Bueno, eso va a depender un poco si no está contaminada esas aguas, ¿no? Porque antiguamente, ¿no? Se ha descrito que casi todos los ríos, ¿no? De la vertiente del Pacífico solían tener, pues, ¿no? Estas especies de animales, ¿ya? Luego uno encuentra en casa arañas, insectos, mosquitos, de todo encontramos, ¿no? O sea, eso también es parte, digamos, de lo que es la fauna, ¿no? Y en la flora, como se trata de un desierto, ¿no? Las formaciones más importantes que encontramos como plantas son los gramadales y también las tilancias, ¿ya? Subrayen, por favor, gramadales o escriban en su cuaderno gramadales y las tilancias, porque esto va a suceder solamente aquí en el desierto del Pacífico, ¿no? Para que ustedes entiendan, son plantas, ¿no? Que acumulan bastante, digamos, agua, pero como no hay agua, ¿no? En el desierto, como en estas tierras, entonces son plantas muy especiales que tienen cómo alimentarse de la humedad, especialmente de la gran humedad que tiene nuestra región, ¿no? ¿Ya? Bosque de galerías vienen a ser estos, ¿no? Digamos, árboles, ¿no? Que crecen muchas veces, ¿no? Muy cerca de la orilla de los ríos, pero que, digamos, crecen como, digamos, de una manera plana. Galerías es porque podemos notar árboles en menor altura y luego va ascendiendo un poco hacia lo que vienen a ser
las laderas de los cerros, ¿no? Y cuando en el invierno estas laderas de los cerros se impregna de la humedad de nuestra atmósfera, entonces comienza a crecer plantas pequeñas, ¿no? Entre pequeñas y también plantas un poquito medianas, ¿no? Estas son las llamadas lomas costeras, lomas costeras. También a orilla de los ríos todavía podemos encontrar la totora y también juncales, ¿ya? Ahora, ¿por qué les digo a ustedes todavía lo podemos encontrar? Porque, como ustedes saben, las principales ciudades se encuentran en esta región, ¿no? En la región del desierto del Pacífico, ¿ya? Y sucede entonces que en estas regiones ha ido desapareciendo esta flora, ¿no? Porque al transformarse este desierto en ciudad, ¿no? Y levantar con cemento las casas, ¿no? Con ladrillos y cimientos, le hemos restado un poco del desierto del Pacífico. Bien, pasemos a ver el bosque seco ecuatorial. Se trata de una ecorregión que se encuentra, como ven ustedes la flechita en el mapa de la izquierda. La ecorregión bosque seco ecuatorial comprende tanto, miren ustedes, parte de lo que viene a ser Tumbes, ocupa también, ¿no? Digamos, Piura, ¿no? Y también el área de Lambayeque. El color que estoy viendo es el color lila, ¿no es cierto? Que está en la parte superior. Vean ustedes que la forma que tiene esta ecorregión bosque ecuatorial es como la de una silla vista de perfil. Donde está la flecha sería, digamos, el respaldar de la silla, ¿ya? Y luego vamos yendo hacia Lambayeque, y una porción de Lambayeque muy delgada podrían ser las patas de la silla, las patas traseras de la silla. Luego tenemos el asiento. El asiento va desde Lambayeque hasta prácticamente Cajamarca. Y de Cajamarca sale la pata delantera de la silla. Esa pata delantera de la silla viene a ser la cuenca del río Marañón. ¿Correcto? Y esta forma tan caprichosa de esta ecorregión no la van a encontrar en otra. Es la más, digamos, notable, pero la más importante también, porque es a través, ¿no es cierto?, de esa parte donde está el asiento de la silla, donde los animales han podido migrar desde la selva hasta la parte del bosque seco ecuatorial. La prueba de ello, ¿dónde está? La prueba de ello está en la presencia, por ejemplo, del oso de anteojos, ¿no? Que de hecho tuvo que haber sido originado en una selva, pero a través de los años, ¿no?, ha migrado. Se han quedado en la selva también todavía, ¿no? Pero hay algunos que han migrado hasta el bosque seco ecuatorial, ¿ya? Entonces, está localizado en una zona costera entre 100 y 150 metros de ancho y abarca ya los departamentos que hemos mencionado, ¿no? También abarca las vertientes occidentales del departamento de La Libertad y una porción seca del río, de la cuenca del río Marañón en Cajamarca. El clima aquí es tropical cálido, pero seco. Es decir, así como en Lima no llueve, en este lugar, en este bosque seco ecuatorial, llueve, pero muy poco, ¿ya? El relieve es llano en el norte, pero también podemos encontrar ya en la parte oeste, también podemos encontrar, ¿no?, ese digamos, relieve llano. Y en la parte más bien oriental podríamos encontrar también algunas zonas que son un poco montañosas. Por ejemplo, en la parte donde se ubica los cerros de Amotape. En la flora tenemos, digamos, un bosque importante que viene a ser el algarrobo. El algarrobo ustedes lo están viendo en esta foto, ¿no? También el ceibo. El ceibo es el que está en la parte inferior. Miren ustedes, gordo el tronco y las hojas muy delgaditas. Las ramas, quiero decir, muy delgadas, ¿ya? Y a la derecha del ceibo está ¿no?, como hemos dicho, el algarrobo. Trae un árbol, un tronco bastante seco y puede crecer hasta en ciertas áreas del desierto de Sechura. Ustedes dirán, ¿pero de qué se alimenta? El algarrobo tiene raíces muy profundas, muy profundas, así que las va a buscar
digamos, en la napa freática que pueda haber debajo de toda esta arena, ¿ya? Entonces, esto había antes en Lima, ¿no? Antes con los españoles había pues mucho algarrobo, pero acuérdense que ellos utilizaban la madera para poder, ¿no? Digamos, producir el fuego. Tenemos el zorro de Sechura, tenemos la pava aliblanca, la cual en algunos años se consideró que se había terminado, extinguido por completo, hasta que por casualidad se encuentran con, ¿no? Unas cuantas de ellas y luego ya ha intervenido el Estado para poder, ¿no? Hacer que éstas se reproduzcan y se ha recuperado su presencia, ¿no? Luego tenemos el bosque tropical del Pacífico, que está pintado de rojo, un puntito dentro del espacio nuestro, que es el Ecuador, ¿ya? Perdón, que es el Tumbes, ¿no es cierto? Frontera con el Ecuador. El bosque tropical del Pacífico entonces se va a extender también a lo que es este país hermano Ecuador, ¿no? Se localiza a todo lo largo, por eso de la costa, digamos, del Pacífico, ¿no? Y bueno, el Perú comprende también un área, pero bien pequeña, conocida como el Caucho. El clima aquí es un clima, pues, obviamente tropical, ¿no? Llueve, en verano llueve aquí, ¿no? El ambiente es bastante húmedo, ¿no? Y como ven ustedes en la foto que tenemos, donde tenemos ahí, esta planta se llama salvagina. La salvagina es, digamos, como unas hojas alargadas y estiradas, ¿no? Como un mechón de pelo, ¿sí? Y a lo lejos se ve ¿no? Los cerros cubiertos, ¿no? De vegetación, ¿no? Y eso se debe, como les digo, a las fuertes lluvias que hay también aquí, ¿ya? El clima es tropical, pero es bastante húmedo, ¿no? Y el relieve de las colinas, ¿no? Son, digamos, no son tan altas, apenas llegan hasta 500 metros sobre el nivel del mar, pero eso sí tienen numerosas quebradas. En cuanto a la flora, ya hemos mencionado entonces qué cosa, el cedro, por ejemplo. ¿Ven? El cedro es una madera también muy requerida, ¿no? Por aquellos que se dedican al uso de la madera y la construcción de muebles. El bosque es denso, de árboles muy altos, que incluso superan los 30 metros, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos árboles madereros como el cedro, el guayacán, el ceibo, que ya lo hemos visto, ¿no? El palo balsa, entre otros. En la fauna, bueno, miren ustedes, el jaguar, ¿no? Usted está viendo ahí el jaguar, obvio, ¿no? Que el jaguar tiene que ser de una zona tropical, ¿no? ¿Okay? Cuando me hablan de los leones, ya saben, Perú no tiene leones, ¿no? No los tienen. ¿Y dónde lo hay? Lo hay, ¿no? Tampoco lo hay en zonas, digamos, tropicales. Los leones son de las sabanas, más bien, ¿no? De las sabanas del África, ¿sí? Pero en el caso peruano nosotros tenemos, ¿no? Este felino, que es el jaguar, ¿no? Que obviamente ¿de dónde ha venido? No puede haber venido del desierto. Tiene que haber venido entonces de las zonas tropicales. Igualmente que ese animalito que tenemos a la derecha. El jabalí me parece que es, ¿no? Bien, entonces aquí en el bosque también se habla de cantidad de epifitas como la salvagina, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos nosotros de las epifitas, son plantas que viven, ¿no? A costas de los árboles, ¿no? Si no tienen ese árbol para cobijarse, para abrigarse, para cuidarse, para no maltratarse, bueno, estas plantas nunca hubieran crecido aquí, ¿no? Por ejemplo, la salvagina. Ahora vamos a la serranía esteparia. Se localiza, aquí está, en este color marrón oscuro, marrón del chocolate, ¿sí? La región serranía esteparia. Es lo que nosotros comúnmente hemos llamado sierra, ¿ya? Se extiende entonces en todo lo largo, ¿no? Del flanco occidental, ¿no? Prácticamente desde Tacna, y llega hasta el departamento de La Libertad, ¿ya? La altura en la cual se encuentra, la altitud está entre 1000 metros y en algunos otros puntos puede llegar a 3800 o 4000 metros de altitud. Es la mejor región y la mejor ecorregión que nosotros tenemos, ¿no? Tomando como indicador el clima que posee. Es un clima muy agradable, es un clima templado,
¿no? Ni es extremadamente frío y tampoco es extremadamente caluroso. Llueve, sí llueve, pero bueno, hay otros lugares en Perú que llueve mucho más. Aquí, por ejemplo, llueve entre 1000 y 3000, ¿no? Perdón, clima templado va entre 1000 y 3000 metros sobre el nivel del mar. Y como les digo, es templado hasta los 3000 metros, pero ya por encima de esos 3000 ya la temperatura es más fría, ¿no? El clima templado hace que muchas poblaciones y muchas ciudades, ¿no?, importantes de la región andina justamente se van a ubicar en esta serranía esteparia. Javier Pulgar Vidal va a llamar a esta región Quechua, la región Quechua, la mejor región, la más habitada en todo lo que viene a ser la región andina, ¿ya? Posee valles estrechos, pero como ven ustedes en la foto, la población que está en la parte baja y los campos de cultivo, no todo es llano, estamos viendo como una especie de graderías donde también están sembrando, ¿ya? Estas laderas son un poco empinadas, ¿no? Pero como hay vegetación, entonces no hay problemas de huaicos. Los problemas de huaicos no se dan en la serranía esteparia, sino se dan en la región Yunga, ¿ya? Pero que después lo vamos a ver. Bien, las partes más altas de la serranía esteparia pues pueden ser, ¿no?, ya al borde de los 3800 o 4000 metros sobre el nivel del mar. Así que sobre esa altitud, ahí estamos viendo el ave, ¿no?, que domina las cumbres, ¿no? ¿Cuál es? El cóndor andino, el cóndor anime, ¿no? En la fauna, además del cóndor andino, tenemos, eso ya en las partes altas, tenemos el aguilucho grande, el cernícalo americano, que viene a ser este de acá, ¿sí? El puma andino, ¿no? Que parece un gato, pero un gato grande, ¿no? Un gatón, ¿no? Un puma, el puma andino. Luego tenemos el cóndor andino, la paloma torcaza, venado gris de cola blanca. ¿Ah? La he visto en el Parque de las Leyendas. Luego tenemos la flora, ¿no? La flora en las partes altas está comprendida por gramíneas, de allí es donde viene el chocho, el tarwi. Bueno, ustedes son chicos, ya conocen de otro tipo de dulces o entretenimientos, pero antes los niños salían del colegio y siempre estaba ahí pues la vendedora del chocho, ¿no? O de tarwi, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, tenemos en la parte media, crece un bosque ralo, ¿no? Y hay plantas como guarnapo, las bromelias, flores, ¿no?, pajonales y la cantuta, la flor de la cantuta. Y en las partes bajas tendríamos ya más, ¿no?, más de cactus, más de guarango, el guarango, molle o mito. Ese guarango, no sé si ustedes se han topado alguna vez con el guarango, ¿no? El guarango da un poco de miedo porque sus ramas tienen como una especie de agujas y son agujas muy grandes, muy grandes. Bueno, esto abundaba en la costa, abundaba, ¿no? Pero ya se ha ido retirando, ¿no? Y da pena, cuando digo se retira quiere decir se extingue, deja de haber. La Puna y los Altos Andes, esto es otra ecorregión importante, va de 3800 a 5200 metros, ¿no?, de altitud. y de ahí puede llegar hasta más de 6700 metros. Estamos hablando entonces de las cumbres prácticamente, ¿no? Una parte de Puna, ¿no? En la Puna encontraremos paisajes como el de la foto, ¿no? Ustedes tienen allí. Esta es la parte baja Puna. Sé que es Puna porque tiene ichu. Eso verdecito que ven ustedes ahí en el suelo es el ichu, una planta seca, ¿no? Y bien, desde la Puna podemos a lo lejos ver las montañas que se elevan. En la cima de estas montañas parece haber nieve o hielo, como la que estamos viendo a la derecha, ¿sí? Entonces la flora está compuesta de, puede ser pajonales como el ichu, ¿no es cierto?, o bofedales, y también en otros lados podríamos encontrar bosque de quinoales, o también podríamos encontrar, ¿no?, los bofedales, miren ustedes cómo son, como almohadillas, ¿no?, como si fuesen almohadillas de hierbas secas, ¿no?, rodeado hay veces
de este chorro de agua, que no es otra cosa que el agua que viene del deshielo de los glaciares, ¿no? Y a la derecha tienen ustedes la foto de la Puya Raimondi o Titanca, como también se le llama. Por ejemplo, la Puya Raimondi crecen en zonas elevadas, ¿no? Y secas. En cambio, el Ichu puede crecer, ¿no? En zonas planas y no hay problema, que es junto a la descarga de aguas del deshielo, ¿correcto? Entonces es ahí donde la vamos a encontrar. También la totora. Aquí también encontramos la totora, no se olviden, ¿no? En la fauna tenemos el suri o ñandú. Miren ustedes. Tenemos la vizcacha, ¿no? Un roedor se come su carne. Tenemos los camélidos diversos. En aves tenemos también, además del suri, también tenemos las pariguanas. Las pariguanas en realidad son aves que van desde estas partes altas donde hay lagos, lagunas en la puna, y hay veces en que la misma pariguana viene hacia la costa. Se le ha visto también en Paracas, por ejemplo, las pariguanas de Paracas, ¿no? Bueno, las aves tienen esa característica, ¿no? De mudarse de sitios. El páramo está ubicado, como ven ustedes, entre Piura y Cajamarca, entre los ríos Quirós, Huancabamba y el río Chinchipe. Estamos hablando de una altitud, ¿no?, por encima de 3.500 metros sobre el nivel del mar. El clima entonces aquí debe ser, ¿no?, bastante frío, es muy húmedo, muy nublado y con altas precipitaciones, ¿no? Con altas precipitaciones, es el páramo, ¿sí? El clima es entonces, digamos, frío, pues, ¿no? Muy húmedo, ¿no? Y muy nublado. Cuando se descarga digamos, estas nubes, ya se imaginarán que cae, ¿no?, a chorros estas aguas, ¿no? Luego tenemos el relieve, es un poco escarpado, como lo ven ustedes en la foto, o sea, se eleva todavía el terreno, ¿no? Vamos a encontrar presencia también ya en estos sitios, sobre todo en Cajamarca, de lagos o lagunas que se van formando. En cuanto a la flora, tenemos pues lindas flores como las orquídeas, las bromelias, líquenes, que son plantas ya más pequeñitas que crecen muy cerca de las zonas bastante húmedas, como también los musgos y los helechos. Y en este páramo, además de haber encontrado al oso de anteojos en el bosque seco, pues el oso de anteojos también está en este páramo, ¿no? Aquí lo tenemos en la figura, oso de anteojos tan lindos, ¿no? Y el búho del páramo también. No sé, me parece como que se parece, ¿no? El búho con el oso de anteojos, qué cosa tan extraña, ¿no? Pero sabe, por supuesto, ¿no? El búho. Tenemos el cóndor andino, los osos de anteojos, el tapir de montaña, el búho del páramo, el zorro del páramo, el venado colorado. En fin, miren ustedes acá la lista de faunas es increíble. Bien, ¿qué más tenemos? Ahora la ecorregión selva alta, ¿ya? Aquí está pintada en verde, como ven ustedes, ¿no? Desde Cajamarca, Amazonas, San Martín, va tocando entonces los departamentos, ¿no?, que son los llamados departamentos que tienen una parte de región andina y otra parte de selva alta. ¿Dónde se localiza? Se localiza en el flanco oriental andino, ¿no? Quiere decir, imagínense la cordillera, entonces la ecorregión selva alta se ubica a la derecha, ¿no es cierto? Es decir, en la vertiente oriental, ¿ya? Y en la vertiente occidental del Pacífico se ubica en las cuencas altas, pero ¿de qué ríos? Del río Jequetepeque, del río Saña, La Leche, Chira y Piura, ¿no? Es decir, hacia la izquierda va a estar lo que es la vertiente occidental y hacia la derecha de esta cordillera encontraremos ya, ¿no?, lo que viene a ser la parte oriental andino, ¿ya? Es ahí donde está la ecorregión selva alta. El clima en la selva alta es semicálido, muy húmedo, ¿no? Entonces quiere decir temperaturas, ¿no?, que son, digamos, cálidas, ¿no?, cálidas, y
Muy húmedo quiere decir que va a haber mayor cantidad de precipitaciones, ¿no? En las partes bajas, por ejemplo, de la selva alta, esas partes bajas, imagínense que sea pues más o menos hasta, digamos, ¿cuántos metros, no? Bueno, allí donde termina 400 metros más o menos, ¿no? Donde termina la selva baja, entonces tendríamos unas temperaturas de 22 grados Celsius. Y en las partes más altas de la selva alta ya tendríamos solamente 12 grados Celsius. Por eso es que a la parte alta de la región selva es una mezcla de tanto región andina como región amazónica, ¿ya? Lo que pasa es que vamos a ver bosques, pero uno podría sentir frío, ¿ya? ¿Por qué? Porque estás en la ceja de selva, a eso se le llama ceja de selva, o ceja de montaña también se le llama, ¿ya? El relieve tiene hasta 3 pisos. Vamos comenzando desde, digamos, desde 2.500 metros, ¿no? 2.500 metros hasta los 3.800. Vamos a encontrar los bosques enanos. Se le dice bosque enano porque los árboles que allí crecen no son grandes, no son tan altos como en la selva baja, ¿ya? Por eso se les llama bosque enanos. Luego, el bosque de neblinas va en la parte intermedia, entre 1.300 metros y 2.500 a 2.550 metros. Bosque de neblinas porque los vientos que vienen desde el Atlántico, ya hemos visto esto en otra ocasión, empujan las nubes, el vapor de agua hacia la parte oriental de la cordillera, ¿no? Y es por eso que la neblina se estanca en ese lado. Por ejemplo, yo he estado en Chanchamayo y en la mañana, por ejemplo, 6 de la madrugada, 7 de la mañana, el cielo es muy, pero muy, muy nublado. Hay mucha neblina, ¿ya? Y no parece que uno estuviera ya en la selva, ¿no? Pero sí, en Chanchamayo, ya 8 de la mañana hay demasiada niebla. Parece Lima, peor que Lima, en invierno, ¿ya? Solo que allí lo que sucede es 8:30, 9 de la mañana, comienza a llover por media hora. Una vez que deja de llover esa media hora, el cielo está despejado y se ve radiante el sol, ¿ya? Ese es el bosque de neblina, donde se acumula la neblina en ciertas horas, ¿ya? Y luego viene el bosque de lluvias, que va entre 600 metros y 1.400 metros, donde efectivamente la lluvia en esas partes bajas de la selva alta sí es intensa, ¿ya? La fauna que tiene la selva alta es muy variada, ¿no? Muy variada, pero entre los más, digamos, destacados tenemos el mono choro de cola amarilla, el gallito de las rocas, el oso de anteojos, otra vez lo estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Y gran variedad de aves, como por ejemplo en este caso el picaflor, los armadillos, miren ustedes son también ahí, ellos extraños estos animales, ¿no? Y luego tenemos en la flora una gran variedad, ¿no? De árboles como el cedro, tenemos la quina, el cacao, el roble, el sauce, nogal, orquídeas, gran cantidad de orquídeas también en la selva alta. Luego tenemos la ecorregión bosque tropical amazónico, que viene a ser desde los 600 metros, ¿no? Por debajo de los 600 metros de altitud, ya que, digamos, ahí vamos a tener, ¿no? A lo que se llama, pues, esto sería para nosotros como la selva baja, ¿sí? Como la selva baja. Como ven, es la ecorregión tropical, ¿no? Más grande que todos tenemos aquí en Perú entre todas las ecorregiones. Es la ecorregión más extensa que tenemos y los ríos que cruzan esta región son muy numerosos, ¿no? Hay veces la abundancia del agua a través de los ríos, ¿no? Es tan alta que incluso inundan áreas que corresponden a los bosques, ¿no? Sobre todo en los tiempos de creciente. El creciente de los ríos ya saben que viene durante el verano, ¿no? El clima es húmedo, claro. La gran cantidad de bosques y de plantas que aquí existen, ustedes saben que las plantas, ¿no es cierto?, aportan con oxígeno a la atmósfera, ¿sí? Entonces, obviamente que ellas transpiran, y esa transpiración por acción de la radiación solar, eso es lo que
queda también, ¿no? Digamos en la atmósfera, una atmósfera bastante húmeda, ¿correcto? Bien, el clima es húmedo y seco en el invierno, ¿no? Seco quiere decir que llueve menos, ¿no? Al sur de los 10 grados de latitud sur va a llover un poco menos, y el clima tropical húmedo, sobre todo aquellas regiones que están por encima de los 10 grados de latitud sur. Esos 10 grados, 10, 12 grados de latitud sur, viene a ser el meridiano que abarca, por ejemplo, la parte norte del departamento de Madre de Dios. Imagínense ustedes entonces el bosque tropical amazónico a 10 grados de latitud sur, entonces hace que esa parte norte, ¿no? A los 10 grados de latitud sur, el clima pues no va a ser tropical, va a ser húmedo y seco en el invierno. Y lo que está por debajo de los 10 grados ya comenzaría a ser tropical húmedo, es decir, va a llover un poco más, ¿ya? En la fauna, miren qué lindos papagayos, esos colores tan intensos que tiene. Tenemos el oso hormiguero, ¿no? Tenemos en la flora estas flores muy famosas conocidas como Victoria regia, y tenemos una gran variedad de árboles, ¿no es cierto? Árboles madereros, entre los que está pues el lupuna, ¿no? Bien, esto entonces con respecto a lo que va a ser la selva, ¿no es cierto? La selva baja. Y ahora vamos a ir a la ecorregión conocida como sabana de palmeras. Esta ecorregión sabana de palmeras está ubicado en el departamento de Madre de Dios y abarca allí, ¿no?, un sitio que es protegido por el Estado, que se conoce como las Pampas del Río Jira. El clima ya en la sabana de palmeras es un clima cálido y húmedo, con estación seca durante el invierno. Cuando dice estación seca en el invierno, quiere decir va a llover mucho menos, ¿no? El relieve, como ustedes están observando, es prácticamente una llanura, donde hay pastos, ¿no? Pastos altos. Ya lo más alto que uno puede encontrar aquí son los árboles de palmera, como la están viendo a la derecha. Ahí tengo yo 3 palmeras a lo lejos y 3 palmeras más cercanas, ¿no? Como ven, es como la sabana africana, donde las acacias o el baobab crecen, pero no pegaditos uno al otro, sino espaciados. Igual le pasa aquí a las palmeras, que crecen una a una, pero de forma espaciada, ¿correcto? Bien, además de palmeras, también hay aguaje, árboles como el huasay y gran pajonal. Es decir, son campos muy abiertos, muy abiertos, donde vemos este tipo de plantas, ¿no? Pajonal, con predominancia de gramíneas y arbustos muy dispersos también. A la parte inferior tenemos la fauna. Como ven, el lobo de crin, este es un lobo no muy conocido por nosotros, porque solamente está en esta sabana de palmeras, ¿ya? Y al parecer es una especie de lobo, pero gigantesco, ¿no? Comparado a otros lobos que existen en otros continentes. Luego tenemos este tucán gigante, ¿no? Se le llama toco. Tampoco ha sido hallado el tucán gigante en otras partes, ¿no? De ahí su importancia. Ok, entonces tenemos también los ríos, tienen nutrias gigantes, hay ranas y hay una abundancia también de peces. La palmera, que es el aguaje, que ya lo saboreamos nosotros aquí en Lima, y tenemos también, ¿no?, digamos, todo este escenario, pues, ¿no?, de palmeras. Bien, hasta ahí entonces son las ecorregiones. Ahora, ¿qué tienen que ver las ecorregiones con las regiones naturales del Perú? Ya hemos dicho de que la teoría de las ecorregiones y sus descripciones fueron prácticamente por iniciativa del doctor Brack, pero ya él, ¿no?, digamos, trabajó ya en nuestra era, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de Javier Pulgar Vidal, estamos hablando de una de las primeras teorías, pero esta teoría se empieza a trabajar desde más o menos mediados del siglo pasado, ¿no? Es decir, más o menos desde 1960, ¿no?,
ya se trabajaba con la idea de las 8 regiones naturales. Todavía no hablábamos de las ecorregiones. Si no teníamos esta escala, que es importante no olvidarlo. El aporte fue de, ¿no es cierto?, Javier Pulgar Vidal. Por ejemplo, ¿qué cosa utilizaría Braque para poder estudiar mejor, digamos, la selva? En una avioneta, se montaba en una avioneta y recorría la avioneta y tomaba fotos, ¿no? Fotos de todos los espacios de la selva. ¿Cómo lo haría en sus momentos Javier Pulgar Vidal? Caminando, montado en un burro, caminando, hay veces en transporte, ¿sí? No tenía tanta tecnología como si la tuvo en su momento Braque, ¿entienden? Pero Javier Pulgar Vidal, por eso lo recordamos como un gran geógrafo, ¿no? Y pues nos describe estas 8 regiones naturales y tiene muy de parecido a las ecorregiones. Inclusive podemos más o menos en cada una de estas 8 regiones naturales identificar los espacios como ecorregiones también, ¿ya? Vamos a ver entonces, comencemos desde la parte más baja. Hablemos de la región Chala. Chala quiere decir, ¿no? Algunos dicen que significa maíz y hay otros que significa bruma. ¿Qué tipo de bruma? Bruma como las neblinas, ¿no? Y cuando digo Chala como maíz, ¿por qué? Porque en Lima y toda la costa el maíz ha sido uno de los productos más cultivados, ¿ya? Y bueno, en esta región Chala, que viene a ser lo que nosotros llamamos costa, ¿no? La costa, tanto del norte como del sur, él distingue más bien allí, ¿no? 2 tipos, bueno, va de 0 a 500 metros, con 2 tipos de clima. Si estamos hablando de Tumbes y Piura, el clima sería semitropical. Y si hablamos de la costa central y la costa sur, estaríamos hablando del clima subtropical árido. Semitropical me dice que hay más calor en la costa norte. Y cuando acá dice para la costa central y sur, subtropical árido, quiere decir sub ya es menos, ¿no? Es decir, no va a haber lluvias. Si en el norte llueve, en el centro y el sur no llueve. Hay una humedad casi del 98%, ¿correcto? Y hay muchas garúas en el invierno. Ahora nos vamos de 500 metros a 2.300 metros. Javier Pulgar Vidal distinguió 2 regiones, la región Yunga Marítima y la región Yunga Fluvial. La Yunga Marítima, ¿no?, es aquella donde hay una temperatura entre 20 y 27 grados Celsius, y en cambio en la Yunga Fluvial de 15 a 22 grados Celsius. Quiere decir, ¿no?, que como ven ustedes, digamos, baja un poco la temperatura, ¿no es cierto?, en el caso de la Yunga Fluvial. Y eso es porque la altitud, ¿no es cierto?, ya nosotros hemos visto en alguna otra clase que la temperatura va reduciéndose cada vez que es un poquito más alto ese lugar, ¿no?, por la altitud, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora de 2.300 a 3.500, es la región Quechua. Recuerdan que nosotros habíamos señalado, ¿no?, que esta región va a ser la más poblada de la región andina, ¿ok? Entonces aquí el clima es el mejor de todos, clima templado y seco. La temperatura va de 11 grados a 16 grados Celsius y las precipitaciones caen todos los veranos, ¿no? Y hay sol radiante, ¿no? Entonces es muy bonito este lugar. Ahí están las principales capitales de la región andina, el Cusco, Huaraz, Huancayo, ¿no? Están allí, ¿ya? Luego vamos de 3.500 a 4.000 metros. Tenemos un clima frío y seco. ¿Frío por qué? Porque el promedio de temperatura, miren, es 7 grados Celsius. ¿Correcto? 7 a 10. Y en el verano, ¿no?, va a caer lluvia 800 milímetros al año, ¿ya? Entonces, esta es en la región, digamos, la región Suni, ¿no?, la región que va de 3.500 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Luego seguimos a la región Puna, de 4.000 a 4.800. Pues esta región, ¿no?, las temperaturas ya llegan cercano a 0 grados, ¿no?, y por debajo de 7 grados Celsius. Las precipitaciones es de 400 a 1.000, ¿no?, milímetros al año.
¿no? Quiere decir entonces, ¿no?, que en este caso ha aumentado, ¿no?, un poquito más el tema de las, ¿no?, de las precipitaciones. Pero hay veces inclusive las precipitaciones pueden caer como nieve, ¿no? Y luego ya la cima de toda la cordillera sería la región natural conocida como, ¿no?, región Janca, de 4.800 a 6.700 y más, ¿no? Digamos, hasta donde llega. Ahí el aire ya es muy, muy seco, ¿no? Tan seco es ya desde la Puna. Desde la Puna es tanto el frío que hace que parte los labios, ¿no? Parte los labios, ¿no? ¿Por qué? Porque el aire es muy seco, hay muy poca humedad. En la región Janca pasa lo mismo. Ahora nos vamos a la parte oriental. La parte oriental es la que está a la derecha. Vamos a encontrar la región Rupa-Rupa, ¿no? Entonces va de 400 a 1000 metros sobre el nivel del mar. Sería entonces la selva alta, ¿no?, donde las temperaturas promedios van entre 22 y 25 grados Celsius, mientras que las precipitaciones anuales, ¿no?, ya pues son más de 3000 milímetros al año, ¿no? Miren cómo le gana mucho a la región andina, ¿no? Más de 3000 milímetros al año. Esta región va desde 400 metros de altitud hasta 1000 metros de altitud muchas veces. Y por último ya la selva, ¿no?, que está más ya abajo, entre 83 metros y 400 metros, el clima va a ser clima muy cálido, ¿no?, húmedo y también muy, muy lluvioso, ¿sí? Muy lluvioso. Entonces, importante, ¿no?, eso de lluvioso ya sabemos que es por la abundancia, ¿no?, de nubes y que se precipitan justamente en el lado oriental. Gracias entonces, Javier Pulgar Vidal, por estas enseñanzas que les han dejado pues a sus abuelitas o a sus mamás. Yo pienso más sus abuelitas, ¿eh? Ya. Ahora vamos a hablar acerca de la Amazonía y la Antártida como reservas, ¿no?, de biodiversidad en el mundo. Efectivamente, la Amazonía, estamos hablando pues, ¿no?, de una gran porción de América del Sur. Lo que nosotros llamamos la región amazónica no nos pertenece, digamos, totalmente, ¿no? Ya hay partes de la Amazonía que le corresponden a otros países como, ¿no?, también tenemos el caso de ¿quién? Como el caso de Brasil, digamos, aquí tenemos, miren la lista, ¿ya? En la parte alta a la izquierda tenemos qué países son los que tienen estos más de 7,5 millones de kilómetros cuadrados. Lo tiene Brasil, es el que más Amazonía tiene. Luego lo tiene Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Surinam, la Guyana y la Guyana francesa. Pero atención, ¿cuántos son ahí? A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Solo hasta la Guyana firmaron el Tratado de Cooperación Amazónica, ¿ya? Lo que se llama aquí Guyana Francesa no es parte de los que firmaron el Tratado de Cooperación en el año de 1978. ¿Por qué? Antes la Guyana solita, ¿no?, después de Surinam dice Guyana, la Guyana solita se llamaba Guyana Inglesa y la Guyana Francesa tal como es, ¿ya? Pero sucede lo siguiente, que la Guyana Inglesa finalmente tiene ya su independencia, ¿no? Ellos tienen sus propias autoridades. En el caso de la Guyana Francesa no, todavía están vinculadas a Francia, ¿ya? Entonces no ha sido parte de los que firmaron, ¿no?, el Tratado de Cooperación Amazónica. Ahora, ¿por qué se firma el Tratado de Cooperación Amazónica? Porque miren, ya las causas, principales amenazas de la deforestación ya la hemos estudiado, ¿se acuerdan? Las empresas mineras que no, digamos, contaminan el ambiente, el petróleo que es uno de los más contaminantes, ¿no? Las represas que a veces altera todo el paisaje, cambia de ruta los ríos, ¿no? Y eso perjudica muchas tierras, ¿no? La gente que hace agricultura, pues, ¿no?, digamos, migratoria, ¿no? Va cultivando en un sitio, luego pasa a otro sitio de la selva, eso destruye, ¿no es cierto? La construcción de carreteras, todo eso, digamos, traen consecuencias, pues,
y eso hace que se provoque la deforestación con la pérdida de diversidad, ¿no? La destrucción de los hábitats, de los ecosistemas, ¿no? Que hay en la selva, ¿no? Todo eso, digamos, es complicado. Entonces, todas estas amenazas hicieron que estos 8 países que he mencionado, menos la Guyana Francesa, firmaran el Tratado de Cooperación. Ahora, ¿qué funcionalidad, cuáles serían los objetivos que tiene el Tratado de Cooperación Amazónica? Bueno, se hace para promover el desarrollo armónico de toda la Amazonía. Imagínense que el cedro que está en Perú, por ahí como que le viene una plaga, una enfermedad. Entonces es obvio que si se enferman nuestros árboles, en Perú eso contagia a los árboles que hay en el resto de estos países. Por lo tanto, estos esfuerzos comunes son para eso, ¿no? Para, primero que nada, cuidar de manera unánime la protección, ¿no? Proteger esta Amazonía que es única en el mundo, ¿ya? Para que esta perdure por siempre, ¿ya? Entonces estos esfuerzos comunes que ellos hacen y estos compromisos hacen que todos respondamos de la misma manera y no independientemente uno del otro, porque el planeta no los va a salvar una persona, no hay estos héroes magníficos, ¿no? No, aquí lo vamos a hacer todos en su conjunto. Así también pasa con la Antártida. Nosotros tenemos un espacio en la Antártida donde podemos realizar exploraciones e investigaciones acerca, digamos, del océano Antártico. Podemos hacer exploraciones dentro del continente antártico también. Allí hay un cielo que se observa, que se estudia. Hay ahí un suelo que también se estudia. Por ejemplo, actualmente se estudia mucho, ¿no? En qué medida, ¿no? Estamos perdiendo partes de la Antártida por el deshielo, ¿no? Hay gente como los argentinos que va a estas tierras a explorar mamíferos de las eras pues paleozoica, ¿no? Entonces, como ven ustedes, se estudia todo acá, ¿ya? Bueno, entonces la Antártida, ¿no? Es prácticamente un continente, solo que está cubierto pues no de hielo, ¿no? Solamente en el borde, en ciertos bordes de la Antártida, va a estar desprotegido del hielo, y es en esa parte donde ya no hay hielo, ¿no? Esos escasos espacios donde no hay hielo, donde abundan ya prácticamente el 99% pues de los animales que existen allí, ¿no? Entonces, la Antártida tiene una forma casi circular, como ven ustedes, está en el sur, ¿no? Al sur del paralelo número 60 grados de latitud sur, ¿no? Y tiene una superficie que abarca más o menos 14 millones de kilómetros cuadrados. El Perú tiene 1 millón, ¿no? 1.200.000 kilómetros más o menos. Imagínense 14 millones, o sea, esto sería más o menos del tamaño de 10 veces el Perú, quizás, ¿no? Y el Perú no es un país pequeño, ¿no? Es un país de mediano tamaño. ¿Qué características tiene la Antártida? Bueno, su clima es muy seco. El clima es muy seco, ¿no? Lejos del mar. Otra característica es su atmósfera es translúcida, por eso se hace fácil estudiar la atmósfera y también ver a los astros, ¿no? Del universo. Solo el 2% de su territorio tiene vida vegetal. Es este sitio que no tiene hielo, ¿no? Y algo muy rico que tiene en el océano, que viene a ser el océano de la Antártida, es la importancia que tiene el krill. Un crustáceo, es como un camaroncito, digamos que es muy importante porque tiene muchas proteínas. Es comparado siempre, en los libros lo encontramos, comparado con las anchovetas. Aunque las anchovetas son pececitos, ¿no? Chiquitos, pero esa anchoveta es la riqueza que tiene el mar peruano, ya que estos animalitos chiquitos, las anchovetas, son el alimento de otros peces medianos. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces aquí hay mucho krill. El krill más bien, digamos, son camaroncitos, pero pequeñitos. Dicen que no, los más grandes no pasan pues de 5 centímetros, no pasan, ¿no? Abundan, ¿ya? Luego tenemos el Tratado Antártico, ¿no? Aquí también varios países
propiciaron a través de la ONU firmar un tratado antártico, ¿no? Se firmó en el año 1959. Al principio solamente son 12 países los que lo comprendían, y esos 12 países eran los países que se encontraban más cerca a la Antártida. Y esos son Chile, Argentina, Sudáfrica, ¿no? Y luego los países más desarrollados que con sus embarcaciones pues pasan y vienen por este lado cuando quieren. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de Francia, ¿no? Entre otros, ¿ya? Bien, estos primeros países, los que primero firmaron este tratado antártico, son 12 países, ¿ya? Y ya más tarde, en el año 1981, recién el Perú se adhirió a este tratado, ¿no? Y lo puso ya en trabajo al año 1989 como miembro consultivo. O sea que el Perú es miembro consultivo del Tratado Antártico, ¿no? El Perú tiene una estación donde van los investigadores. Esa estación se va a ubicar en una isla pequeña. Ustedes ven esta parte, digamos, de la Antártida en el norte, es una península. Es una península. Va desde la misma Antártida, como dirigiéndose, ¿no?, hacia lo que es Chile. Ya, pues bien, donde dice 60 grados, hay unos puntitos celestes, esos vienen a ser las islas. Una de esas islas chiquititas es la isla Rey Jorge, y es ahí donde está, pues, ¿no?, la base de nuestros científicos, ¿correcto? Desde ahí estudian y ya han investigado la península, pueden ir a la parte central, a esos sitios, ¿no? Bueno, luego tenemos que decirles a ustedes que prácticamente en el Perú, ¿no?, la institución que programa los viajes a la Antártida con fines solamente, digamos, de investigación, es justamente, ¿no?, digamos, en lo que viene a ser el Instituto, ¿no?, Antártico Peruano, el IAP, el Instituto Antártico Peruano, y también nosotros tenemos embarcaciones especialmente construidas para navegar en hielo, el VAP Carrasco, ¿ya?, que cumple también esas misiones todos los años. Por ejemplo, ahora estamos en verano, entonces lo que van a hacer es investigar, seguir con sus estudios, ¿no? Entonces, es importante que el Estado peruano asuma también, ¿no?, digamos, la protección de estos espacios, estas ecorregiones, y es por eso que el Estado peruano, dentro de sus objetivos, ¿no?, con la nación, es protegerlos, ¿ya? Estos lugares, entonces, van a ser reconocidos por el Estado peruano y les va a dar la categoría de áreas naturales protegidas, o ANP, ¿ya? Son espacios entonces que pueden estar en el continente o en el mar, como ya hemos visto nuestros dos, ¿no?, ecorregiones, ¿no?, la del Pacífico, Mar Frío, y también la del Mar Cálido, ¿no? Tenemos espacios continentales, pero también tenemos espacios marinos, ¿no? Y ellos están reconocidos mediante la ley, ¿ya? ¿Por qué es importante tener áreas naturales? Porque de esa manera se puede conservar la diversidad biológica, ¿no?, animales, plantas, paisajes, ¿no? También se protege de paso, ¿no?, el interés justamente de las personas por conocer estos paisajes que son únicos, y no queremos que estos paisajes se destruyan, ¿no es cierto? Además, porque, ¿no?, hay también ahí estudios científicos de biólogos, aquellas personas que estudian animales, ¿no?, la zoología, ¿no?, aquellas personas que estudian los ecosistemas. También todos esos están interesados en que esto permanezca y ellos continúan esos estudios, ¿ya? Y bueno, todo esto contribuye además a que tengamos un país que se sostenga a través del tiempo. Hablamos del desarrollo sostenible de todo nuestro país, ¿ya? Hay varios tipos de áreas naturales. Las áreas naturales de uso indirecto, también se les llama intangible, son por ejemplo los parques nacionales, ¿no? Y los de uso directo o tangibles, como también se les llama, son las reservas nacionales. En el Perú, miren ustedes, es tan rico el Perú que tenemos más de 76 áreas nacionales, ¿no?, a lo largo de todo nuestro territorio, que abarca más o menos el 17 a 18% del territorio nacional que tenemos, ¿ya? Tenemos varios tipos entonces de áreas naturales protegidas por el Estado,
todas ellas están agrupadas en algo que se llama Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, o SINAMPE, ¿no? Ellos son los que prácticamente son gestionadas y administradas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, que se llama SERNAP, ¿ya? Entonces no olviden de este nombre, por ejemplo, ¿ya? SERNAP, ¿no? Viene a ser el Servicio Nacional que van a tener las áreas naturales, ¿no? Para ser protegidas por el Estado. El total de áreas que tenemos, hectáreas que tenemos nosotros, comprendidas por estas áreas naturales, son más de 23 millones de hectáreas, ¿no? Las más importantes. Vamos a ir viendo una por una. Si nosotros decimos parque nacional, estamos hablando del parque nacional, por ejemplo, de Cutervo, o el de Tingo María, o el del Manu, o el del Huascarán, el Alto Purús y Yaguas. Estos son, digamos, algunos, ¿no?, de estas áreas naturales protegidas, ¿ya? Entonces, es importante que estas áreas naturales se conserven, ¿no? Y tienen, entonces, cuando decimos parque nacional, significa que su carácter es intangible. ¿Qué quiere decir? Intangible quiere decir que no se puede allí, por ejemplo, no se puede cortar los árboles, ¿no?, de ninguna manera, no se puede cazar allí animales, tampoco se puede hacer nada de eso. Son intangibles, es decir, tienen que ser protegidos y preservados, ¿no?, tanto la flora como la fauna. Y está prohibido todo tipo, pues, de aprovechamiento, ¿no?, que el hombre pueda querer realizar allí, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos el Parque Nacional de Tingo María, que queda en Huánuco. Ahí se va a proteger a la Bella Durmiente, que viene a ser una forma caprichosa que tienen, ¿no?, la cordillera, y que uno puede ver ahí a la Bella Durmiente echada, ¿no?, con el perfil mirando hacia el cielo. Entonces allí, ¿no?, es importante. Además, por ahí también vamos a encontrar, digamos, la cueva de las lechuzas, que vienen a ser aves, ¿no?, que no son muy comunes, se puede encontrar ahí, y todo eso se protege como un parque nacional. Otro parque nacional más conocido quizás por ustedes sea el Huascarán, que queda en Ancash. No se olviden que la cordillera de los Andes, pues, es la cordillera tropical más alta del mundo, y entonces el Nevado del Huascarán, que es el punto más alto que tenemos en Perú, va a ser protegido como área, o como, perdón, parque nacional, ¿no? Es decir, ahí yo no puedo recoger, me llevo una plantita de ahí, no. Ahí solamente van científicos, van estudiantes de las universidades, y si van, todos dejan la mochila a la entrada, para que no estén comiendo en el camino, para que no estén echando papeles, ni latas, ni nada, ni plástico, porque se protege todo, absolutamente todo, ¿ya? Tenemos también aquí en Cutervo, en Cajamarca, ¿no? Ustedes van a tener ya que ver también en sus separatas, porque si no, no se va a poder terminar este tema, ¿no? Entonces van a buscar ustedes también digamos, lo más característico que tienen, pues, estos parques nacionales. No se olviden, Parque nacional son de uso indirecto, es decir, que solamente van investigadores o turistas y se van. Nadie se queda. Para quedarte tienes que tener un permiso especial, pero tienes que demostrar, pues, que estás investigando, qué sé yo. También otra forma de áreas naturales van a ser los santuarios nacionales. Aquí se protege con carácter de intangible el hábitat, ¿no?, de una especie o de una comunidad de flora o de fauna. ¿Por qué? Porque tienen un carácter científico o tienen un carácter de valor, ¿no?, como paisaje, ¿no? Y son de uso indirecto también, ¿ya? Aquí, ¿no?, las investigaciones científicas y el turismo, ¿no?, digamos, pueden darse. Actualmente existen cerca de 9 santuarios nacionales y vamos a mencionar algunos como ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos los manglares de Tumbes. ¿Qué se protegen los manglares de Tumbes? Bueno, su nombre mismo lo dice, los manglares y toda la fauna que alrededor de los manglares también van a estar. ¿Correcto? También tenemos, por ejemplo, allí el Santuario Nacional de Calipuy en La Libertad, ¿no? Allí Calipuy, por ejemplo, se va a proteger los rodales
o Puya Raimondi, como ya la hemos mencionado, ¿no?, anteriormente, ¿ya? Por ejemplo, en Guayay, en Pasco, ¿qué se protege en Guayay? Ahí se va a proteger el bosque de piedras de Guayay, se protege el paisaje, ¿no? Un paisaje hecho por la propia naturaleza, ¿correcto? Las lagunas de Mejía, por ejemplo, ¿qué tienen las lagunas de Mejía? Las lagunas de Mejía, en Arequipa, se protegen todas las plantas que crecen alrededor de estas lagunas, la totora, los pantanos, ¿no? No sé, pues, muchas especies de aves que habitan y migran, inclusive vienen desde otros países. Tenemos luego las reservas nacionales. Estas son áreas donde efectivamente aquí sí se va a poder entrar, ¿ya? Están destinadas para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de estos recursos, y son de uso directo. Vamos a suponer que estamos en el mar, ¿ya?, y hay una gran cantidad de producción de conchas de abanico. Naturalmente, entonces, en el mar se ha producido, ¿no?, una mayor cantidad, digamos, de conchas de abanico. Entonces, como hay una gran cantidad, el Estado peruano puede permitir que personas dedicadas, ¿no?, a la captura, ¿no?, a sacar, digamos, estas conchas, puedan hacerlo. ¿Sí? Yo les cuento algo rapidísimo nomás, muy rapidito, porque el tiempo nos gana. Miren, alguna vez yo comí carne de tortuga, pero hace muchos años, hace como 25 años atrás, ¿ya? Comí carne de tortuga. ¿Por qué? Porque se podía capturar tortugas y era parte del menú, ¿no?, de los restaurantes, de los mejores restaurantes de Ica. Sí, se podía comer eso, ¿ya? Pero actualmente no se puede hacer. No se puede hacer. O sea, las reservas nacionales se están protegiendo, pero cuando hubiese una producción mayor, entonces el Estado puede permitir la captura, ¿ya? La captura, la puede permitir, ¿ya? Entonces, ¿puedo acampar en ese sitio? Puedo acampar. Pero eso sí, para arrojar la basura tengo que arrojarla de una manera que no contamine, ¿ya? Entonces, todas estas, las reservas nacionales, ¿no?, son diferentes a los parques nacionales o los santuarios, donde ahí no puedo entrar a menos que yo sea científica o yo sea una profesora, donde los alumnos solamente van a mirar y salir, nada más, ¿ya? Pero no, en la reserva nacional yo me puedo quedar. Inclusive ustedes ven cómo en Ica hay hoteles para quedarse dentro de estas reservas, no hay problema, ¿ya? Son controladas, digamos, bastante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las reservas nacionales, aquí está Paracas, donde se conserva pues todo lo que viene a ser la abundancia de aves, de peces, ¿no?, de mamíferos, lobos marinos, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Aquí también está la Chay, porque se protege las lomas de la Chay, ¿no? Las lomas de la Chay solamente aparecen durante el invierno y entonces hay digamos, permisos para visitar la Chay en cualquier momento, en verano como en invierno. Bueno, las visitas mejores son en el invierno, obviamente. Luego tenemos la Pacaya Samiria. ¿En dónde está Pacaya Samiria? Pues lo tenemos en Loreto, donde hay una enorme red de lagos, de pantanos, ¿no?, entre otras cosas, y gran diversidad de faunas. Inclusive ahí podemos ubicar el famoso, ¿no?, delfín de río, o las tortugas también. Tenemos también pampagareras, donde se protege a los camélidos andinos, especialmente las alpacas, ¿sí? Esto está en Ayacucho. Ya Paracas, ya saben, es toda la fauna, ¿no? Y las lagunas de Salinas y Aguada Blanca, en Arequipa y también en Moquegua, donde vamos a encontrar vicuñas, venados, ¿no?, entre otras especies que también se cuidan. Y por último vamos a ver esta parte, corresponde a las áreas de reconocimiento internacional, que vienen a ser las reservas de biosfera, ¿no? ¿Qué son las reservas de biosfera a nivel internacional? Vienen a ser justamente aquellos ambientes, ¿no?, que son reconocidas por la ONU, ¿no?, porque allí, ¿no?, digamos, hay una serie de características, ¿no?, que prácticamente son muy valiosas porque son únicas, digamos, a nivel mundial, ¿no? Son valiosas porque aportan al oxígeno, ¿no?, de todo el mundo. Ya no hablamos solamente de los países vecinos, sino que estas selvas producen oxígeno, digamos, para el mundo entero.
Entonces, por ese motivo es que internacionalmente, ¿no?, la UNESCO premia, apoya a los gobiernos que están protegiendo lo que internacionalmente han ido reconociéndolos como de una categoría superior, ¿no?, de paisajes o de ambientes, ¿ya? Entonces son áreas representativas, entonces, ¿no?, ya sea de costa o ya sea del mar, ¿no?, que protege la UNESCO para que eso sobreviva, ¿no?, por muchos siglos. Y también hay otra categoría que viene a ser el de patrimonio mundial natural, ¿no? Son sitios naturales, como los paisajes que están viendo, que cuando uno los ve, pues, ¿no?, se le escarapela el cuerpo, la piel, pues se emociona uno por ver paisajes tan hermosos, ¿no? Y el Perú tiene muchos de estos paisajes hermosos, ¿no? Y también otros países también lo tienen, ¿no? Otros países también, ¿correcto? Por ejemplo, existen 128 sitios que son considerados patrimonio mundial natural, y el Perú, de todos esos 218, el Perú tiene 2 en la lista. ¿Cuáles serían? El Parque Nacional del Huascarán y el Parque Nacional del Manu. ¿Ya? Bien, y luego vienen ya las preguntas, ¿no? En caso de las preguntas, primera pregunta, les he ahí marcado algunos en negrita para que se den cuenta. Tenemos Matucana. Matucana es un distrito, ¿no?, que está en la provincia de Huarochirí, a más de 2.300 metros sobre, ¿no?, el nivel del mar. Ya sabemos que sus relieves son accidentados, que se puede practicar deporte como el ciclismo de montaña, ¿no? Y ahora nos piden que, viendo la clasificación, ¿no?, de Javier Pulgar Vidal, ¿no?, qué es verdad y qué cosa no es verdad. Entonces, en la primera pregunta, por ejemplo, la clave correcta va a ser la C, es decir, la ciudad, ¿no?, es decir, de Matucana se encuentra en el lado occidental, ¿no? No es oriental. Matucana es la sierra prácticamente de Lima, ¿no? Entonces es el lado occidental. El oriental ya es la selva. Y 2, también es verdad, el clima del lugar, ¿cómo es? Es templado, ¿no? Templado, y se ubica allí la región Quechua, que es la mejor región, ¿no?, de toda la región andina. No puede ser 3 en romanos porque habla de lluvias invernales, y hemos dicho que las lluvias no se dan en invierno, sino en el verano. Y el otro dice que la toponimia, o sea, el nombre con el cual se conoce a Matucana es maíz que crece apiñado. No, maíz va para la costa. No, maíz va para costa, ¿no? Y no es costa, esto ya es una región, ¿no?, prácticamente de Quechua. Bien, entonces la clave correcta aquí, no se olviden, va a ser la clave C. Vamos a la pregunta 2, ¿no? Aquí hablan del recurso del agua, que es, ¿no?, digamos, muy beneficioso para toda la población, pero que cada vez, pues, ¿no?, hay mayor escasez del agua. Aquí tenemos nosotros que saber de que el Perú ha firmado el Tratado Amazónico y el Tratado Antártico, ¿no? Y eso, digamos, ¿para qué sirve? La respuesta correcta es la D. Es decir, el firmar estos documentos hace que todos los países que hemos firmado asumamos, ¿no?, mayor responsabilidad, ¿no? Y esta va a ser una responsabilidad compartida para justamente cuidar nuestra biodiversidad. Aquí la clave correcta va a ser la clave D. D de dado. Pregunta 3. Nos hablan del Santuario Nacional del Tabaconas Nambaye, localizado en Cajamarca, y donde hay, ¿no?, especies de la flora y de la fauna del páramo, ¿no?, que es de origen andino y también amazónico. Ahora aquí tenemos que identificar cuáles son los enunciados correctos. Entonces aquí los únicos correctos son 2. El punto 3 en romano, porque nos habla del tapir andino, del oso de anteojos, del venado colorado, que son algunas especies, ¿no?, que tienen en este santuario. Y lo otro que también es correcto es 4 en romanos. El área de protección viene a ser una zona de carácter intangible donde se practica el turismo y también, obviamente, ¿no?, las investigaciones, ¿ya? Son santuarios nacionales, ¿no? Eso ya nos lo dijo en la parte superior. En el enunciado ya nos había dicho que era un santuario nacional. Y aquí la relación, ¿no?,
Hay que conocer un poquito entonces qué cosa es lo que se está protegiendo en cada caso. Por ejemplo, Cerro Amotape, donde está hacia la parte de Piura, ¿no? Amotape, Piura. Entonces se vincula al algarrobo y al puma andino, relacionado con C. Pacaya Samiria, que se protege en el Santuario Nacional del Pacaya Samiria. Ajá, el delfín rosado y el lagarto negro también, o sea, lo relacionamos con B. Y el último que es Pacaya, no, perdón, ¿cuál? Ah, el Santuario Nacional de Ampay. ¿Con qué lo vamos a relacionar? Con la protección de manera intangible de la intimpa y el venado de cola blanca, perdón. Intimpa es, bueno, una vegetación, ¿no? Que solamente crece, miren ustedes, en estos lugares, ¿no? Como el Santuario Nacional de Ampay. Clave correcta aquí sería la clave D, 1C, 2A y 4B. Bien, estos son entonces los resultados y nos vamos a educación cívica. ¿Ok? Bien. Ya. Ok, chicos, chicas, entonces ahora en educación cívica, miren, hoy día tenemos tres temas: poder legislativo, judicial y el poder ejecutivo. Ya vimos la semana anterior, ¿no?, la estructura del Estado. Bien, esto lo hacemos generalmente en 3 semanas, pero aquí lo vamos a hacer en 20 minutos. A ver, vamos a ver. Como todos sabemos, lo dijimos la semana anterior, el Estado peruano, ¿no?, es un Estado democrático y además es un Estado, ¿no?, digamos, una característica importantísima que viene a ser el que, bueno, primero que el poder nace del pueblo, pero ese poder, ¿no?, que nace del pueblo autoriza a nuestros representantes a determinadas funciones, ¿correcto? Y esas funciones son diversas. Nosotros tenemos 3 poderes del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo y luego tenemos el poder judicial. 3 poderes tenemos, ¿ya? Y cada uno de ellos tiene sus propias funciones, ¿correcto? Uno no depende del otro. Cada uno tiene su poder y cada uno lo maneja, pero dentro del marco de la ley. Quiere decir, la ley le ha dado normas de qué cosa es lo que les toca hacer. No se pueden meter en las funciones del otro, no se puede, eso está prohibido, ¿ya? Entonces, por eso es que ahora ustedes van a conocer, ¿no?, o recordar, porque estos son temas que ya lo han trabajado ustedes en el colegio. Vamos a ver el poder legislativo. Se dice que el poder legislativo es el poder más representativo en todo el Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque está comprendido por 130 congresistas, los cuales nosotros hemos elegido mediante votación. Y esos 130 congresistas, ustedes deben saber que están allí representados toda la población peruana. Es decir, aquí hay representantes que vienen han sido elegidos gracias al voto de los ciudadanos en Tacna. Hay otros que han sido elegidos por los votos de la sociedad, ¿no?, en Amazonas. Otros que han sido elegidos, en Puno. Ellos, por la cantidad de votos que han obtenido, han ocupado este cargo tan importante como ser congresistas, ¿ya? Y las funciones que tienen los congresistas son básicamente 3 cosas que ellos pueden hacer. Pueden hacer funciones legislativas, que comprende, por ejemplo, ellos pueden formular, o sea, plantear nuevas leyes, ¿correcto? O puede ser, con las leyes ellos pueden, por ejemplo, si la ley ya es una ley ya demasiado, que ha sido hecha hace muchos años y que en la actualidad tiene que ser reformulada, ellos lo pueden hacer. Pueden plantear la reformulación otra vez de una ley, o cambios en una ley, o quizás esa ley ya está desfasada y ya no sirve, entonces pueden anular esa ley. O sea, ellos construyen una ley, modifican una ley o pueden derogar una ley.
¿correcto? Esas tres cosas pueden hacer con respecto a las leyes y también a las resoluciones legislativas, ¿ya? Otra cosa que pueden hacer con la ley, ellos interpretan la ley. Es decir, cuando hay confusión en algún sector de la población y están definiendo la ley de una manera diferente y por eso hay conflictos, entonces el único que puede decir, no, la ley dice esta cosa y esto se interpreta de esta manera, ¿quiénes son? Los congresistas. Ellos son, ¿ya? Otras funciones especiales que tienen, ¿no? Digamos, los congresistas es que ellos son los que eligen a miembros del Tribunal Constitucional. Ellos son los que eligen también, ¿no?, a ciertos miembros del directorio que va a conformar el Banco Central de Reserva. Aparte de eso, ellos pueden ratificar al presidente del Banco Central de Reserva y también pueden ratificar al superintendente de banca y seguros. Y la otra función que cumplen, hay veces es la que más predomina, es el control político. Es decir, ellos lo que hacen es, primero que nada, ustedes han visto cómo cuando hay elecciones, ya el Congreso primero se instala, ¿no?, en el Congreso, y el Congreso es el que, ¿no?, digamos, respeta que el presidente de la República nombre, ¿no?, a todos sus ministros. Entonces el control político viene desde allí, es decir, desde que los ministros que ha elegido el presidente sean respetados, ¿ya? Porque ahí no tiene ninguna injerencia el poder legislativo. Es el presidente el que designa a los ministros, ¿ok? No se olviden. Y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno, ¿cierto? El control político viene de que el Congreso y los congresistas pueden, ¿no es cierto?, pedir explicaciones respecto a las funciones que está realizando cada ministro, ¿sí? O conductas también que está tomando el presidente de la República, ¿no? Ellos están en su potestad de llamarlos para pedir explicaciones, ¿ya? No es que sean metiches, no. El Congreso está para ese control, ¿correcto? Está para ese control. Pero lo malo, ¿dónde está? En que se hayan olvidado de la función legislativa, ¿no? Es decir, la función legislativa es lo que está pidiendo ahorita el pueblo. Es decir, óyeme, me están robando, están matando gente, ¿no? ¿Qué está haciendo? El Congreso, no, ¿qué pasa? Nosotros damos las leyes, dicen los ministros, ¿no? Pero quien detiene nuestra ley es el Congreso. Entonces aquí no está habiendo un encuentro, ¿no? No tienen, parece ser, los mismos objetivos. Y un Estado debe tener los mismos objetivos, ¿no es cierto? Sacar adelante al país. O sea que control político también lo tiene, pero no olvidarse que tiene que ir funcionando las leyes también, ¿correcto? Los congresistas, bueno, tienen que ser peruanos, ya van a ser elegidos por el pueblo y ellos deben haber cumplido por lo menos 25 años, o sea, entran bastante jóvenes, ¿no? Ellos están para hacer leyes por 5 años y no hay reelección inmediata para ellos, ¿ya? O sea, hoy día están como congresistas, en el próximas elecciones ellos no pueden volver a postular, ¿ya? Características que tienen al cargo, ya saben que ellos representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo. Quiere decir que si el presidente de la República le llama la atención a un ministro, no puede ser, ¿no? O que el presidente de la República ordene a un ministro a hacer tales cosas, tampoco, porque el congresista no está sujeto a que alguien se imponga sobre él, ¿ya? ¿Ok? Bien. El cargo de congresista es irrenunciable. No, yo ya postulé, ya no me gusta, miren, ya yo no quiero. No, es irrenunciable. Solo puede vacar ese cargo cuando se muere el congresista, cuando tiene una inhabilitación físico-mental que ya no se puede superar, ¿ya? Entonces, y cualquier cosa que impida, ¿no?, el ejercicio de sus funciones dentro de lo que es el periodo, ¿no?, de parlamentario que va a tener. El cargo de congresistas también es incompatible en el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de ministro de Estado. Sí, hemos visto algunas veces que el presidente ha elegido como ministro a uno de los congresistas. Entonces ese congresista pasa a ser ministro y su función principal sería como ministro, ¿ya? Más que como congresista.
en este caso no es reemplazado por ningún otro congresista dentro del Congreso, ¿ya? Pueden ser procesados por la Comisión de Delitos Comunes antes y durante su mandato. Eso es cierto. Es decir, el congresista, bueno, no está sujeto a mandato imperativo, pero ¿qué tal si lo encontramos robando? ¿Ah? Entonces, obviamente, ¿no? Tiene que ser procesado por delitos, ¿no? Que se ha cometido, ¿ya? Que él ha cometido. Miren, tenemos luego todas las funciones ya más específicas que dan los congresistas. Ellos dan las leyes, ¿no? Interpretan, modifican o derogan las leyes. Ellos velan porque la Constitución se cumpla, ¿no? Ellos también aprueban los tratados, ¿no? Tratados que se firme entre Estado y otro Estado. Ellos pueden aprobar el presupuesto, ¿no? General de la República, porque con qué dinero se va a trabajar, ¿no? Es necesario. Ellos autorizan empréstitos, ¿no? Si es que el Perú los necesita, ¿no? Pero ya sabemos que el Perú ahorita tiene buenas reservas económicas, entonces estos empréstitos ya no son como antes se hacían, ¿no? Ellos ejercen el derecho de amnistía. Amnistía, subrayen por favor, escriban en sus cuadernos amnistía para que ustedes lean un poquito más sobre esto. La amnistía es ese poder que tiene el Congreso para decir que a alguien que está encarcelado por motivos políticos, ellos ven que esto es injusto porque esto fue cometido en el gobierno anterior, que encarceló a fulano de tal, pero él fue un líder político que defendió al pueblo y entonces hoy día el Congreso, vamos a decir, lo amnistía. Es decir, hacen que esa persona que está en cárcel salga de la cárcel. Segundo, le perdonan todo. Le perdonan todo. Lo conocen, lo reconocen como inocente de lo que pasó. Y entonces se borran todos sus antecedentes malos que estaban registrados. ¿Correcto? Eso lo puede hacer entonces el Congreso. Para eso tiene que sacar una ley de amnistía, ¿ya? Y no va a ser que va a liberar a uno. Generalmente esta amnistía lo hace para varias personas y siempre por asuntos de índole político, ¿ya? Político, no por asesinatos, no, por político, ¿ya? Ellos aprueban la demarcación del territorio, ellos también son los que dan permiso a tropas extranjeras para entrar, ¿no? Ya sea por avión, por barcos, por el ejército, por tierra, todo eso lo pueden hacer. Ellos autorizan al presidente a salir del Perú, ¿ah? Si acaso el presidente, miren ustedes, no regresa cuando tiene que regresar, entonces ponen ya a disposición el cargo de presidente y nuevamente se eligen, ¿no? a las autoridades. El Congreso tiene varios órganos, ¿no? Y lo que más vemos nosotros en la televisión es el Pleno del Congreso, cuando 130 congresistas debaten sobre los asuntos que son públicos, y si al final de ese debate ellos necesitan tener votos a favor o en contra, entonces el pleno es ahí donde se dirige todo, ¿ya? Nosotros lo hemos visto por la televisión. Ahí está una foto justamente de la sesión, ¿no? del Congreso, y ellos van a votar y ganan, por supuesto, según los requisitos que se hayan planteado, ¿ya? Luego del pleno yo no puedo hablar de todos ellos, pero vamos a resaltar la Comisión Permanente del Congreso, la que está a la izquierda. El presidente del Congreso y no menos de 20 congresistas son los que conforman la Comisión Permanente del Congreso. Y esto es importante porque miren, cuando por ejemplo, ¿se acuerdan que Vizcarra cerró el Congreso, no es cierto? Pues bien, cuando se cierra el Congreso, no es que se cierran las puertas y todo el mundo se va, no. Se van los congresistas, pero como al comienzo del gobierno ellos han formado la Comisión Permanente del Congreso, al comienzo, ¿no? de su gestión, estos congresistas conformaron una comisión permanente, integrado por 20 congresistas. Si en el camino el presidente Vizcarra cerró el Congreso, pues se fueron muchos de los congresistas, pero se quedaron 20. O sea, de los 130 se fueron 110, ¿no? Porque 20 de ellos se quedaron porque eran parte de la Comisión Permanente del Congreso y son ellos los que van a seguir trabajando. Hasta que se hagan nuevas elecciones, se acepte a ese nuevo gobierno y se elijan a nuevos congresistas, ¿ya?
Eso es importante. O sea, si no hay Congreso porque lo cierra el presidente, entonces la comisión permanente va a seguir trabajando. No podemos quedar en el aire. Alguien tiene que tomar las responsabilidades hasta que tengamos nuevo presidente. La función legislativa ya la hemos explicado. La iniciativa legislativa significa que los congresistas están facultados para crear nuevas leyes, ¿ya? En el proceso de crear leyes, ya saben, deben ser aprobadas esas propuestas por el Pleno del Congreso, ¿no? Y luego que lo procesan, lo van a derivar al Poder Ejecutivo para que lo promulgue, ¿ya? Pero hay veces ocurre que el presidente no le gusta ese proyecto, puede ser que no responda, o puede ser que diga, no, esto no me agrada, esto tampoco, puede ser que conteste o que no conteste. Bueno, el Congreso no es, o sea, lo único que hace es esperar 15 días, ¿no? Para ver si esa propuesta es aceptada por el presidente de la República. Si no le llega ninguna respuesta o le llega con observaciones, el Congreso lo que va a hacer es, ¿no? Que el presidente del Congreso entonces promulga la ley. ¿Me entienden? O sea, por ley, a quien le toca proponer, ¿no? Y estudiar los proyectos de nuevas leyes es el Congreso, ¿ya? Pero una vez que tiene ya el resultado, se lo propone al presidente de la República y le pone observaciones, le pone peros, ¿no? Entonces, o simplemente no responde, el Congreso tiene la facultad de promulgar la ley. Al final entonces de la ley, quien firma no sería ya el presidente de la República, sino quien firma estas nuevas leyes sería el presidente del Congreso. Las normas jurídicas, bueno, son todas estas normas que no son dadas por el Congreso de la República, algunas, y otras es porque han sido delegadas. Por ejemplo, las normas que da el Congreso de la República son leyes orgánicas. Por ejemplo, la ley de cómo funciona el Ministerio de Educación, la ley de cómo funciona el Ministerio de la Producción, la ley cómo funciona la economía, ¿no?, de el Perú. O sea, son leyes orgánicas. Las leyes ordinarias son normas de carácter general que emanan del Congreso y son muy variadas. Por ejemplo, la ley, ¿no?, que castiga los crímenes, ¿no?, sería penales, ¿no? Pero la primera está hablando de cómo funcionan los ministerios, cómo funcionan las instituciones. Eso es orgánico. Y ordinario es, ¿no?, son las normas ya de carácter general que tiene el Congreso y que son muy variadas, ¿no? Por ejemplo, leyes civiles, leyes penales, leyes tributarias, ¿sí? Ya no es cómo funciona, sino, a ver, tú como ciudadana, la ley tributaria, ¿cuál es? Ah, que tú tienes que pagar, porque tú trabajas, una parte de tu sueldo tiene que servirle al Estado, ¿ya? Entonces, tengo tributos que pagar, ¿ya? Resolución legislativa son normas emitidas por el Congreso con la finalidad de regular algunos temas específicos o la materialización de decisiones de efectos particulares. Las resoluciones, entonces, las da también el Congreso para señalar, por ejemplo, la salida del presidente. Si va a viajar por 10 días a Estados Unidos, ya, entonces el Congreso saca una resolución legislativa dándole permiso al presidente a salir del país y a retornar tal día. O sea, son bien específicos, ¿no? Los decretos legislativos, estos decretos no los da el Poder Legislativo, sino que son normas que los da el Poder Ejecutivo. Pero atención, para que el Poder Ejecutivo pueda tener esta función de dar leyes, solamente tienen que ser leyes, digamos, de índole económico, ¿ya? Solamente de índole económico. Y otra cosa, que quien le da esa facultad para que dé leyes es el Poder Legislativo. Sin el permiso del Poder Legislativo no puede el presidente de la República dar esas leyes, ¿no?, digamos, de índole económico, ¿ya? Solamente puede ser algo vinculado a algo que sea muy serio y muy grave. O sea, tiene que pasar por la aprobación del Congreso, ¿ya? El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el que representa al presidente de la República, más todos los ministros, ¿no?,
que él mismo ha designado para cada ministerio, ¿de acuerdo? Frente a todo este grupo de ministros, ¿no? El que va a estar en las sesiones de los ministros, el Consejo de Ministros, es el presidente de la República, el que va a conducir esto. Pero cuando el presidente de la República no está, porque digamos está haciendo otras cosas, entonces el que se va a poner a la cabeza para dirigir una sesión de ministros va a ser el llamado primer ministro, ¿ya? El que tiene la presidencia del Consejo de Ministros, ¿ya? Y bueno, van a haber ministerios, como también los ministerios tienen otras oficinas, ¿no? Que ya se encargan de detalles de la función que le toca. Para ser presidente de la República, ¿no es cierto?, tiene que tener no menos de 35 años y gozar del derecho de sufragio. Por supuesto, tiene que ser peruano de nacimiento, ¿ya? Va a ser elegido por la ciudadanía, su vigencia va a ser de 5 años, ¿no?, conjuntamente con la elección de los congresistas. El presidente de la República no solamente es presidente de todos los peruanos, sino también es el jefe de Estado de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional, ¿de acuerdo? Su mandato es por 5 años y no puede ser reelegido. Se produce la vacancia del presidente de la República cuando fallece o cuando, digamos, por incapacidad moral o física, cuando él renuncia también se puede y el Congreso le acepta la renuncia, cuando sale del país sin permiso del Congreso o cuando es destituido por haber sido sancionado por algunos de los artículos, digamos, alguna de las formas del artículo que lo explica, que es el 117. Por ejemplo, si el presidente ha traicionado a la patria o ha impedido que se den elecciones o ha disuelto el Congreso, ¿no es cierto?, con otras intenciones y no con lo que dice el artículo 134 de la Constitución. Por ejemplo, en el caso de Vizcarra, aplicó el cierre del Congreso y él no fue de ninguna manera, ¿no?, cuestionado por ello, ¿sí?, porque se habían cometido, ¿no?, cosas vinculadas a este artículo, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Las funciones del presidente de la República. Como jefe de Estado, él tiene que hacer cumplir todo lo que dice la Constitución, él representa al Estado y vela porque el orden interno y la seguridad estén bien dados, ¿no es cierto? Él es el que convoca elecciones presidenciales, ¿no?, y también de regiones y para también las autoridades locales, ¿no? Convoca al Congreso a legislatura extraordinaria, dirige la política exterior, concede indultos. Recuerden que el Poder Legislativo concede amnistías. Lo que puede hacer el presidente es conceder el indulto y conmutar penas. Por ejemplo, el indulto ya, ¿no?, es permitir que una persona que esté en cárcel, ¿no?, salga de esa cárcel, pero en los indultados siempre va a quedar el antecedente que cometió algún delito. ¿Ya? Cometió algún delito. No es igual que el amnistiado. El amnistiado sale como un triunfador, como un héroe. En cambio aquí el indultado, bueno, es ya gracia del presidente darle ese indulto, ¿de acuerdo? Luego tenemos las funciones del presidente de la República. Bueno, como jefe del Poder Ejecutivo, él dirige la política general de todo el gobierno. Él ejerce su derecho de iniciativa legislativa. Él puede proponer también leyes, ¿no?, pero siempre tiene que pasar por la aprobación del Congreso. Él puede observar o promulgar leyes aprobadas por el Congreso también. Él administra la hacienda pública, que es todo el tesoro, ¿no?, y economía que nosotros tenemos, todas las reservas, ¿no?, económicas. Bien, el Consejo de Ministros, bueno, ya saben, está a cargo, ¿no?, del presidente del Consejo de Ministros. Pero todo el Consejo de Ministros ya sabemos que están siendo designados por el presidente, ¿no?, de la República, ¿no?, y uno de ellos es el presidente del Consejo de Ministros, que justamente ya ayer ha sido nombrado un nuevo, ¿no?, presidente del Consejo de Ministros. Ellos son los que aprueban proyectos de ley que el presidente de la República, ¿no?, somete al Congreso. O sea, no es posible que directamente el presidente de la República, ¿no?, envíe una propuesta de ley de frente al Congreso, no. Esto va a tener que ser revisado por el propio Consejo de Ministros, ¿ya? Bueno, vamos a pasar un
poquito más rápido. Creo que ya estamos en horario. Sí, ya estamos en el horario, chicos. ¿Qué hacemos? Es inmenso el tema. Estas son las claves para responder las preguntas de los ejercicios. Traten de hacerlo ustedes solitos, leyendo y también, digamos, resolviendo. ¿De acuerdo? Si hubiese alguna pregunta la próxima semana, yo voy a anotarlo por aquí. Ya voy a comenzar diciendo, ¿alguien tiene una pregunta de lo último que vimos la clase pasada? Pueden preguntar sobre alguna duda de estas últimas diapositivas, ¿ya? Sección número 7. Correcto. Gracias, chicos. Cuídense mucho.